Vivimos en tiempos que exigen comprender más y reaccionar mejor. La ciencia y la cultura son herramientas clave para entender los retos del presente y construir nuevas respuestas colectivas. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. En plena crisis de biodiversidad, descubrir una nueva especie no solo es una rareza, es un recordatorio de cuánto nos hace falta por conocer del mundo natural. Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México identificaron una planta endémica no registrada hasta ahora, adaptada a condiciones áridas y exclusivas de la región. Un hallazgo que subraya la urgencia de explorar y conservar antes de que sea demasiado tarde. Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes encontraron una nueva especie hasta el momento endémica del estado. Esta es una planta que se ha colectado en los límites con Zacatecas, por lo que es posible que en un futuro se encuentre allá también. El doctor Gilberto Ocampo, docente e investigador del Centro de Ciencias Básicas, nos platica cómo fue este proceso. Pertenece a una familia que a lo mejor mucha gente conoce, que se llama flor de mayo, le dice muy comúnmente a esta planta, es una plumeria, ese es el nombre científico, es de esa misma familia, pero esta planta es una planta trepadora y una característica que tiene muy particular es de que sus flores son de color verde, entonces no son tan vistosas, es muy complicado poder encontrarla. La primera colecta de esta especie nueva fue encontrada por nuestro colega Julio Martínez, que es el biólogo encargado del herbario. La encontró y no podíamos identificarla. El proceso de determinar si se trata de una especie nueva o no para la ciencia es el comparar con todo lo que se tiene en la literatura científica. Al momento de no encontrar alguna coincidencia, en este caso morfológica, se revisa en los herbarios, que son las colecciones referencia para todos estos tipos de estudio, y en este caso contactamos a un colega que trabaja con este grupo de plantas que se encuentra en la UNAM y entre todos hicimos un trabajo colaborativo para poder describir esta especie como nueva. Se colectó por primera vez en 2022 y conforme han pasado los años se ha visto más abundancia de la misma. Se ha encontrado con más frecuencia en el municipio de Calvillo, pero seguramente se encuentra en otros sitios aún sin explorar. Sobre la importancia y significado de este hallazgo, Gilberto Ocampo mencionó. Esto es muy importante para Aguascalientes, obviamente, porque estamos nosotros tratando de documentar la diversidad. Se conoce relativamente bien aquí en Aguascalientes y el tener este tipo de sorpresas nos quiere decir que todavía, a pesar de que hay trabajo detrás, todavía falta trabajo por hacer, especialmente salir a lugares que son de difícil acceso. Estos lugares en Calvillo es complicado poder llegar ahí, inclusive uno de nuestros estudiantes está colectando en sitios que son muy complicados de poder llegar, ya ha estado encontrando esta especie. Entonces todavía hay cosas y creo que hay sorpresas que nos esperan de poder describir o por lo menos documentar que no sabíamos que existían aquí en Aguascalientes. La especie ya fue publicada a principios de este año para que ya sea reconocida como una planta de nuevo descubrimiento. Cabe destacar que el nombre de la planta es en honor a Margarita de la Cerda, creadora del herbario de la UAA. Desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Erika Navarro. En tiempos de sobreinformación y atención dispersa, enseñar ciencia médica puede parecer un reto monumental. Pero Octavio Ibarra, joven profesor de la Universidad de Guadalajara, ha encontrado una vía inesperada: memes, dibujos y lenguaje visual para conectar con sus estudiantes y hacer que conceptos complejos cobren vida. Una propuesta que renueva la docencia sin renunciar al rigor científico. Una parte de ese oxígeno va a pasar a tu cuerpo. Sí. Octavio Ibarra, maestro del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que revoluciona el aprendizaje con su dinámico método de enseñanza. Con el
oxígeno de la respiración pasada. Va a decir, ¿qué onda oxígeno? Cuando yo era estudiante, fui uno de los estudiantes que tuvo altísimos problemas para adaptarme a este nuevo idioma, adaptarme a esta carrera tan demandante, tan gigantesca, a veces tan abrumadora que es la medicina. Mi metodología en cuanto a cómo brincar, cómo barrer esa pared precisamente con los estudiantes de primero, segundo, tercero o cuarto, precisamente es implementar y hacer analogías con las cosas, con los medios, con los entretenimientos, con las series, con las películas, con los memes, con todo lo que ellos tienen contacto ahora, hacer analogías, las más sencillas, las más simples, interrelacionar precisamente los términos médicos con los conceptos que ellos ven día a día, precisamente para que conozcan que la ciencia médica no es ajena a lo que están haciendo ellos y a lo que tienen contacto con día a día. Mi metodología siempre se basa en los colores, porque a mi sincera opinión, todos somos niños. Los niños dicen que los niños pequeños aprenden porque ven todo con dibujos, con figuras, con colores. Les es más fácil de absorber la información, les es más fácil de asimilar y de comprender. Muchas veces la materia médica está llena de tecnicismos, libros gruesos, libros grandotes con, en la mayoría, letras, gráficos, esquemas. Yo soy enemigo jurado de las gráficas, pero haciendo dibujos, colores, esquemas, relacionando con las cosas que los muchachos tienen día a día, series de televisión, caricaturas, redes sociales, logras hacer una conexión precisamente, una conexión en las que a los alumnos y a las alumnas se les hace sencillo de asimilar, se les hace emocionante la carrera, pero sobre todo muchos me refieren que se les vienen a la mente los esquemas que yo hago, los dibujos que yo les represento, a las situaciones en las que podemos hablar para explicar la ciencia médica y les es más fácil de recordar, de memorizar, pero sobre todo les es muchísimo más fácil de aplicar. Definitivamente la creatividad es lo más importante. Los que somos docentes, o lo que yo siempre les recomiendo a mis camaradas docentes, es que hagamos que el alumno se interese auténticamente. El que el alumno se interese auténticamente por la materia es básico, es esencial. ¿Por qué? Porque los profesores somos el reflejo de los alumnos. Un alumno entra a la escuela, un alumno llega a las aulas y ve en el maestro el reflejo de lo que él, ese futuro que le espera, va a hacer. Si conocemos una persona, un profesor que disfruta lo que hace, que vive, que le apasiona lo que nos está explicando, automáticamente nosotros decimos, epa, yo quiero ser como ese profesor, yo quiero emular, yo quiero vivir ese sueño, señor Poole. Punto. Con más de 2.500 años de historia, el Go es uno de los juegos de estrategias más antiguos del mundo y también uno de los más complejos. En Argentina se está viviendo un renovado interés por esta tradición milenaria gracias a encuentros intergeneracionales donde se enfrentan principiantes, veteranos y hasta un robot capaz de jugar partidas completas. Una iniciativa que promueve el pensamiento estratégico y acerca a culturas a través del juego. El milenario juego de mesa chino Go, también conocido como Weiqi, gana cada vez más adeptos en Argentina. Para impulsar su difusión, la Asociación Argentina del Juego de Go organizó una jornada especial en la ciudad de Buenos Aires, donde los participantes pudieron jugar con un robot traído desde China. La actividad, realizada en el barrio de Palermo, en la zona norte de la capital argentina, reunió personas de todas las edades en un entorno de aprendizaje y diversión. El presidente de la Asociación Argentina de Juego de Go, Santiago Lapracné, trajo personalmente el robot desde China, un destino al que viajó este año por razones laborales. El robot juega el Go y permite a los interesados conocer más sobre tácticas y estrategias. El objetivo principal del robot, según Lapracné, es la divulgación del juego. Sabemos que a los chicos, a todo el mundo le engancha mucho la idea de poder jugar contra un robot y trae mucha curiosidad. El matemático mencionó que muchos niños que se acercan no conocen las reglas del Go. Simplemente con decir unas cosas básicas de hay que jugar en las intersecciones, jugar a rodear, ya se animan a jugar y enseguida van aprendiendo y los ves que simplemente jugando contra el robot aprenden, entonces que esa es la idea. Lapracné explicó que si bien en Argentina es una novedad y están todos muy sorprendidos, en China este tipo de herramienta se usa ampliamente con fines educativos. En China es más como una herramienta disponible para la educación. Acá la traemos un poco para compartir las cosas de China en Argentina, resumió el entrevistado. En la actividad también participaron niños como Elena, de 8 años, quien contó a Xinhua que primero aprendió ajedrez y luego Go, el cual consideró un poco difícil.
Sobre el robot dijo que es muy listo y divertido. Perdí, pero no me importa, porque lo importante es divertirse, ¿no? El Go es un juego de estrategia abstracta para 2 jugadores con unos 4000 años de historia. En la antigua China era considerado una de las artes intelectuales más elevadas. En Argentina cuenta con entusiastas desde hace años, entre ellos el escritor Jorge Luis Borges, quien le dedicó un poema en el que lo describe como ese otro ajedrez de Oriente, cuyo tablero es un mapa del universo. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Según la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos podrían duplicar su consumo eléctrico global para 2026. Impulsados en gran parte por el crecimiento de la inteligencia artificial generativa. Modelos como los que producen imágenes, textos o voces consumen enormes cantidades de energía, especialmente durante su entrenamiento. La demanda de electricidad para los centros de datos se duplicará con creces de aquí a 2030 a causa de la inteligencia artificial. Así lo reveló un informe de la Agencia Internacional de la Energía, publicado el jueves. Muy voraces en energía, los centros de datos han incrementado su demanda con el desarrollo reciente de la llamada inteligencia artificial generativa, que requiere unas capacidades de cálculo colosales para procesar la información acumulada en bases de datos gigantescas. En 2024, los centros de datos representaron alrededor del 1,5% del consumo eléctrico mundial, con 415 teravatios por hora. Según el informe, se proyecta que en un lustro pueda alcanzar unos 945 teravatios por hora, es decir, algo menos del 3% del consumo total de electricidad mundial en esa fecha. Los centros de datos están repartidos de manera desigual en el mundo y concentrados en algunas regiones dentro de un país, lo que plantea desafíos en términos de suministro y dimensionamiento de la red eléctrica. Estados Unidos, Europa y China representan actualmente alrededor del 85% del consumo de los centros de datos. Solo en Estados Unidos los centros de datos están en camino de representar casi la mitad de ese crecimiento proyectado hasta 2030. La carrera por los centros de datos conducirá inevitablemente a un aumento de las emisiones relacionadas con el consumo eléctrico desde los 180 millones de toneladas actuales de CO2 hasta 300 millones de toneladas en 2035. Colombia alberga más de 600 especies de reptiles, muchas de ellas endémicas y poco estudiadas. Para cambiar eso, la Universidad del Valle desarrolla un proyecto que combina investigación científica con divulgación, con el objetivo de construir conocimiento y conciencia sobre la riqueza y vulnerabilidad de estos animales. Una iniciativa que busca reconocer a los reptiles como parte fundamental de la biodiversidad colombiana. Colombia es el cuarto país en cuanto a riquezas de reptiles a nivel mundial, después de Australia, México y Brasil. A lo largo de la historia, estos han sido objeto de gran presión por parte de los humanos, debido a que muchas de estas especies han sido capturadas para el consumo, la tenencia como mascotas, uso comercial y, en otros casos, el sacrificio por el temor que infunden. En efecto, se crea un proyecto desde el Departamento de Biología de la Universidad del Valle, que a través de talleres y actividades con distintas comunidades se busca construir conocimiento y conciencia sobre el contacto con estas especies, sean venenosas o no. Finalmente, esta es una iniciativa que nace principalmente por petición de los mismos habitantes, que en ocasiones no saben cómo resolver distintas situaciones que tienen que ver con las serpientes del Valle del Cauca. Realmente la Universidad del Valle es un pilar y una entidad importantísima en nuestro departamento y apoyar como investigadores estos proyectos es supremamente valioso porque estamos dejando en la comunidad los conocimientos que afortunadamente hemos adquirido y los estamos heredando a las personas más importantes que son las que realmente viven en los territorios y donde estamos inundados de biodiversidad. Entonces, para mí, que la academia lleve estos conocimientos a las comunidades es absolutamente invaluable y fundamental. Este tipo de investigaciones que viene llevando a cabo la Universidad del Valle, lideradas por el profesor Wilmar Bolívar, son muy importantes, no solo porque contribuyen a la conservación de las serpientes, sino que también
mejora la calidad de vida incluso de nosotros como seres humanos, debido a que a medida que se amplían los conocimientos de sus venenos, pues se abre una mayor posibilidad de cada vez tener un mejor acceso a medicamentos o mejorar incluso el conocimiento acerca del potencial que tienen estos venenos para muchos de los tratamientos que pueden necesitar muchas de las enfermedades que las que padecemos o procedimientos en el campo de la medicina, pero también permiten mejorar la calidad incluso de los antivenenos que producen muchos de los laboratorios. Entonces, por lo tanto, todo este tipo de proyectos son muy importantes para la conservación de las serpientes y la humanidad como tal. Yo adoro a la Universidad del Valle y obviamente debemos estar en todas las investigaciones que estén en el top y que tengan una redundancia también, no solo desde el punto de vista investigativo, académico y de participación, sino que adicionalmente tengan una redundancia en todo el tema de articulación con muchísimos actores, y más si son actores de comunidades. Entonces, porque vuelvo y digo, es un problema, los accidentes ofídicos es un problema de salud pública, y en ese orden de idea debemos atender todo este tipo de responsabilidades. En toda América Latina, millones de mujeres sostienen la vida rural con su trabajo, su conocimiento y su vínculo con la tierra. En Ecuador, ese esfuerzo tiene rostro y nombre. Doña Delia, una agricultora que representa a tantas otras cuya labor es clave para la soberanía alimentaria y la economía local. Su historia nos acerca a una realidad que muchas veces permanece invisible, pero es esencial. En este paisaje configurado por elevaciones de altitud mediana y valles verdecidos, aquí encontramos a doña Delia María Iles Chuquín y a su hija Gulnara Salazar preparando el desayuno para enfrentar una nueva jornada. Además de ocuparse en los quehaceres domésticos, la vida de las mujeres del campo incluye la realización de múltiples actividades que inician al despuntar el día y se extienden hasta el ocaso. Desde muy temprano, impregnadas del olor inconfundible que produce el humo del fogón de leña, se entregan afanosas a las tareas. Papá nos dejó de tiernas edades. Yo ya he aprendido a trabajar, como se dice, las cosas de hombre que en vez de mujer. Entonces yo he cogido la pala, el arado y así todo. Lo que es de trabajo yo he aprendido desde 8 años. Formada en la lucha diaria por ganarse el sustento, a esta mujer nadie le ha regalado nada. Todo cuanto tiene para ofrecer es fruto de su determinación y desvelos. Así logró hacerse de este terreno. Son como 30 años ya de comprado ya. Sí, porque 10 años luchamos en el juicio, de ahí ya tocó entrar a la compra. Son pocas las alegrías que el campo les deja a sus moradores. Doña Delia no pudo estudiar, pero logró que sus hijos cumplan ese sueño, aunque tuvieron que privarse de la compañía mutua durante períodos prolongados. Gulnara es una de sus 5 hijos. Costurera de profesión, le ha sido difícil conseguir trabajo. Por un tiempo laboró en una plantación florícola y después como empleada doméstica, pero ganaba muy poco, así que decidió volver a la tierra. Valorar la labor de los campesinos desde el conocimiento directo de sus actividades y romper la rutina que impone la ciudad en la vida de sus habitantes es una propuesta cultural integradora que puede contribuir a mejorar la situación de este sector deprimido de la sociedad, cuyas posibilidades de desarrollo han sido postergadas por el poder durante décadas de explotación y olvido.
Desde la Universidad Técnica del Norte, para Cultura en Movimiento, Pablo Muñoz Cárdenas. La historia de la gastronomía no solo se saborea, también se estudia. En la Universidad de Valencia, una exposición recorre la evolución de la alimentación en España y presenta un tesoro documental, el Saint-Sauvy, considerado el libro de cocina más antiguo del país, escrito en catalán en el siglo XIV. Un texto fundamental para entender cómo la cocina también forma parte de nuestra identidad cultural. La Universidad de Valencia ha inaugurado una exposición que celebra el 700 aniversario del libro de Saint-Sauvy, el manuscrito de gastronomia més antiguo de la península ibèrica. Una exposició dedicada a un dels nostres llibres patrimoni cultural que custodiem a la nostra biblioteca històrica significa també avançar en el coneixement i per això per a nosaltres estar 3 anys investigant i estudiant un llibre tan important és també mostra de la importància d'aquest patrimoni cultural y del que significa dins de la nostra universitat. A lo largo de la exposición, los visitantes pueden recorrer la evolución de la gastronomía desde la Edad Media hasta nuestros días. De manera que tenim 3 espais. El primer espai es diu Cuina per a llegir, i apareixen altres receptaris també, i també tots els contenidors i també fins i tot els mateixos aliments que s'han conservat de l'època. Hi ha una segona part que és els fogons de l'edat mitjana, on apareixen tots els satifeis, tots els utensilis que s'utilitzaven per a cuinar, des d'olles, fogons. I per últim ja és la taula, com s'assentaven a taula, com disfrutaven dels menjars que arribaven. La exposición incluye numerosas piezas de museos y archivos valencianos, españoles y europeos, como el manuscrito del Saint-Sauvy, que se conserva en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València. Així tenim una gran biblioteca històrica. Tenim una gran biblioteca històrica amb joies de medievals, com és esta, per exemple, obres molt antigues, obres úniques en el món, i la veritat és que aquesta obra de Saint-Sauvy és una d'aquestes joies. Varen fer un facsímil i ara tenim una exposició que vol mostrar com es cuinava en aquella època i també quines eren les receptes culinàries abans del descobriment de les Amèriques. Con esta exposición, la Universidad de Valencia no solo muestra por primera vez al público el recetario culinario más antiguo que se conserva en España, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de la gastronomía en nuestra cultura y patrimonio. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana más información científica y cultural.